El mensaje de hoy, Dios nos va a hablar acerca de que necesitamos primero ser lo correcto para después poder hacer lo correcto. Me explico. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 1, versos 14 y 17. Dice así: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros como iglesia hemos entendido desde hace más de 4 años que la ley y la gracia no se deben mezclar. Que de hecho no se pueden mezclar, porque mientras la ley es una cosa, porque dice la palabra que Moisés nos la dio y solo puedes dar si es algo material, si es una cosa, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso significa que se refiere a que es la persona de Jesucristo. Jesús no vino a darnos su gracia. Jesús vino y junto con él vino la gracia. ¿Ok? La gracia se movió hacia nosotros y nosotros recibimos la gracia, porque la gracia es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí puede usted tener una clara primera razón por la cual la ley no se debe y no se puede mezclar con la gracia. Porque la ley es una cosa y la gracia es una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con relación a las obras de la ley o a las obras que exige la ley, claro que Dios, bajo la gracia, sigue queriendo que nosotros hagamos buenas obras, hagamos buenas acciones, que no pequemos, que no hagamos malas cosas, que perdonemos a la gente, que no hagamos juicio, que no hagamos chisme, que no nos equivoquemos, que amemos al que no nos ama, que bendigamos al que no nos bendice, que tratemos bien al que nos trata mal. Todo eso y mucho más, hablando de acciones, hablando de obras, Dios quiere que las hagamos. Pero ¿dónde está la diferencia? A ver si con esto a usted le puede quedar muy, muy claro. Mientras la ley lo que dice es, primero haz las obras, después voy a juzgarte, voy a juzgar esas obras, y si sales aprobado, entonces te bendigo. Eso es lo que dice la ley. Más la gracia lo que dice es, primero te juzgo y te declaro justo, después te bendigo, ¿ok? Sin tomar en cuenta tus obras, y después entonces estás listo para hacer buenas obras con el origen correcto. ¿Me estoy explicando? La ley primero te pide que hagas las cosas, después te va a juzgar a ver si la hiciste bien y después te va a bendecir. Eso es lo que dice la ley. Mas la gracia primero te juzga justo por tu fe, después te bendice y después te deja listo para hacer las obras que están en el corazón de Dios, no en la ley. Porque lo que está en la ley ya estaba en el corazón. Mucho de lo que está en la ley, las leyes morales que están en la ley de Moisés, ya estaban en el corazón de Dios porque son parte de la naturaleza de Dios y están en ti y en mí porque son parte de nuestra naturaleza. Entonces de aquí podemos entender que primero tenemos que ser lo correcto para después hacer lo correcto. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Jesús es la gracia y la verdad. Eso dice este versículo. Ser lo correcto para hacer lo correcto, ¿vale? Vamos a entender esto de ser lo correcto para hacer lo correcto. Mire, si algo le preocupa a la iglesia en general acerca de decirle a la gente que ya no estamos bajo el yugo de los 10 mandamientos, es que la iglesia cree
o las otras iglesias, déjame decirlo así, creen, la mayoría de las iglesias, creen que si le decimos eso a la gente va a tomar un libertinaje y va a comenzar a pecar porque sabe que no tiene consecuencias. Pero eso no es así. Eso es un miedo que tiene la iglesia y que probablemente tenga mucho que ver con el filtro de yo soy el importante, yo tengo que hacer las cosas. Jesús hizo su parte, yo tengo que hacer la mía. Y ahí vamos, como alguna pastora por ahí dijo, 60-40. La salvación 60 la ganó Cristo y 40 la gana usted. O sea, nada más lejano de la realidad, es 100-0. ¿Ok? Entonces Pablo tenía muy claro esto y les explicó mucho a los romanos, bueno, a los judíos que estaban en Roma, acerca de esto, porque ellos vivían realmente bajo la ley. No como usted y como yo, a lo mejor que viven bajo 10 mandamientos y algunas otras cuantas leyes morales. O ellos vivían bajo los 10 mandamientos más 603 leyes más. Había leyes sociales, leyes sacerdotales, leyes morales, pero todo eso era estar bajo la ley. Entonces estaban obviamente cargados, ¿vale? Entonces el apóstol Pablo les dice en Romanos capítulo 5, verso 20, y luego pasaremos al capítulo 6, versos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, y de verdad que es bien sencillo si escuchamos con ojos abiertos. Escuchamos con oídos abiertos y también con los ojos abiertos, ¿por qué no? Porque no los cierre, déjelos abiertos, ¿sale? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que se diera cuenta la gente del pecado, dice, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto, ojo acá, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay manera de vivir en el pecado si estás bajo la gracia. ¿Me estás siguiendo? Entonces, Romanos 6:14 lo dice así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es lo que pasa. Dice que estamos muertos al pecado, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La versión internacional dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Y eso es lo que sucede cuando tú dejas de vivir bajo la ley, le quitas poder al pecado. Decirle a la gente la verdad, que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, eso no va a traer más pecado a la iglesia, al contrario, va a traer menos pecado a la iglesia porque le habremos quitado el poder al pecado. Siguió explicando Pablo, porque era muy insistente en este tema con un pueblo que había vivido más de 1500 años bajo la ley, ¿ok? Les dice en el capítulo 7, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, mira qué fácil es entender esto, digo yo, qué sencillo es entenderlo, directo de la escritura. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya estás muerto a la ley, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Antes eras de la ley, ahora eres de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Aquí se junta la ley, la carne y el pecado. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Te está diciendo que servir bajo el Espíritu es tu fe es espiritual. Tu carne son las obras. Lo que tengo que hacer físicamente, tercera dimensión. Ya no estás bajo la ley. Ya no estás bajo las obras físicas tuyas. Estás bajo la obra de tu fe en la obra de Jesús. ¿Me sigue?
Y sigue el apóstol Pablo explicándoles, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque es lo que la gente dice, ¿cómo que esto es pecado? No, no, no. Esto se hizo solamente para que el pecado abundase a la vista de la gente, a la vista del pueblo de Dios. El pecado ya lo traían, pero había que verlo y entender que necesitaban a Dios, que necesitaban un Salvador. Entonces dice aquí Pablo, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, y pone un ejemplo, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, mire cómo dice aquí, el pecado tomó ocasión por el mandamiento, o sea, se aprovechó de que había un mandamiento que decía no codiciarás, y eso dice, produjo en mí toda codicia. O sea, el pecado se aprovechó del mandamiento de la ley para poner en Pablo toda codicia, y en ti y en mí. Porque sin la ley, el pecado está ¿qué? Muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando tú vives bajo el filtro de la ley, de las obras, las tuyas y las de los demás, lo que es bueno y lo que es malo, y haces ese filtrado constante, constantemente estás bajo la ley. Y eso hace que el pecado tome lugar en tu carne y seas más propenso a pecar, a actuar mal, ¿ok? Pero entre más creas, y yo te recomiendo, ¿verdad?, que ores bajo la gracia, creyendo, ¿verdad?, que ya eres justo, creyendo que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, le quitas poder al pecado. El pecado ya no tiene un mandamiento a donde ir a buscar fuerza. El pecado se queda solo, déjame decirlo, se queda solo en tu carne, ya no tiene el apoyo de la ley, ya no tiene el apoyo de la ley, ya no tiene la fuerza de la ley, ya no tiene el poder de la ley, y entonces tu pecado se comienza a diluir y dejas de hacer las acciones equivocadas que venías haciendo o que te vencían antes. ¿Me estás siguiendo? Entonces es más probable, más seguro que bajo la gracia dejes de pecar, dejes de enojarte, dejes de mentir, dejes de adulterar, de fornicar, de juzgar, de chismear, dejes de todo eso bajo la gracia, que si tú quieres seguir viviendo bajo la ley, porque ¿qué será de mí si ya no tengo ley? Pues lo único que hace es darle poder al pecado. ¿Vale? Ahora, entonces aquí tenemos que entender que para poder dejar de pecar necesitamos ser lo correcto. Para dejar de hacer las malas acciones y hacer solamente buenas acciones, necesitamos ser primero lo correcto. Romanos capítulo 6, verso 26. Antes de estos versículos que les leí ahorita, el apóstol Pablo les dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Está hablando de Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, lo justifica a usted y a mí. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay una ley de las obras y la ley de la fe, que es la ley que te conduce a la gracia. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin tener que hacer las obras de la ley. Amén. Y esto es lo que tenemos que entender muy bien, mis hermanos. Somos hechos justos por el justo que por su obra de amor en la cruz nos justificó a nosotros. ¿Por qué ley? ¿Por la ley del pecado? No, por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Y entonces somos justificados sin obras. Y entonces ahora sí, cuando tú te sabes que eres justo, a pesar de que en tu carne se sigan reflejando
algunos pensamientos equivocados, algunas palabras equivocadas, algunas cosas, pero tú en tus oraciones, en tu tiempo de constante, en tu comunión con el Espíritu Santo, das gracias porque has sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús, porque eres justo a los ojos del Señor, porque en el Espíritu, que es el importante, tú eres Espíritu, eres justo, la carne ya murió al pecado. En otro versículo dice que nuestra carne fue crucificada juntamente con Cristo, morimos juntamente con Cristo, resucitamos juntamente con Cristo y nos hemos sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Con Él estamos injertados. Somos uno. Maravilloso. Amén. Entonces, el que tú seas justo y tú repitas eso hará que tú dejes de pecar. Si tú sigues diciendo, por ejemplo, es que yo soy un pecador, si tú sigues diciendo que eres un pecador, ese concepto está bajo la ley. Eso te mete bajo la ley. No, lo que tienes que decir es, yo era un pecador, cuando conocí a Cristo, lo recibí, Él me justificó, ahora soy un justo. Ya no soy un pecador. Yo ya me arrepentí, ahora soy un justo. Pero es que sigues haciendo cosas equivocadas. Esas cosas equivocadas, ese pecado ya fue a la cruz. Por eso Jesús me dio su justicia. Yo ya soy justo, porque todas mis obras ya fueron llevadas a la cruz. La ira de Dios cayó sobre Jesús por mis obras. Ahora ya soy justo. En el Espíritu soy justo, aunque mi carne siga haciendo algunas cosas, pero esto no es razón para seguirles haciendo. Al contrario, es quitarle el poder a la ley, que ya no me provoque a hacerlo, que ya no le dé poder a mi carne y a mi pecado para que yo lo cometa. Entonces, al quitar la ley de en medio y yo saberme justo, cuando mi pecado de mi carne ya no tiene la ley que le alimente de poder, se va diluyendo. Algunas cosas inmediatamente, otras un poquito más, pero la tendencia es que estás muerto al pecado. El pecado ya no se enseñoreará de ti, ya no te dominará, porque ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. ¿Por qué? Porque eres justo. Entonces tú repites, yo soy justo, Señor, gracias porque me has hecho justo, a pesar de mis malas obras, lo puedes decir, yo soy justo por tu obra de la cruz, porque tú eres el justo que justifica a los que somos, o sea, por medio de la ley de la fe. Y entonces, eso hará que puedas hacer cada vez más mejores acciones y cada vez menos malas acciones. ¿Me estás siguiendo? Amén. Muy bien. Ahora, vamos a entender qué significa que Jesús es la gracia y la verdad. Porque hemos hablado estos 4 años sin fracción acerca de la gracia que es Jesús y el favor inmerecido. Pero no habíamos pasado por alto hablar de la verdad porque están juntos. Vamos a recordar, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ya lo leímos al inicio en la introducción, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, también dice, un poquito más arriba, dice que Él es lleno de gracia y de verdad. Pero Él es la gracia y la verdad. O sea, Jesús no es solo la gracia, sino también es la verdad. Ok, ¿cómo funciona esto? Lo voy a explicar con varios ejemplos. Cuando Jesús, por ejemplo, se encuentra con la mujer sorprendida en adulterio, se la traen para que lo sorprendiera a él, para que se equivocara. Venían con las piedras que la ley de Moisés les permitía arrojar contra cualquier mujer sorprendida en adulterio. Entonces, cuando llegan a Jesús y le preguntan si está bien que ellos la apedreen, porque la ley de Moisés así lo dice, Jesús no rebate el tema de si están correctos o no con el tema de la ley, pero les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos soltaron sus piedras, se fueron excusando uno a uno, desde el mayor hasta el menor, y se quedaron solos, la mujer y Jesús. Y pasa esto. Juan capítulo 8, verso 10. Dice,
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. El único que la podía condenar era Jesús, el único sin pecado en ese lugar. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Primero le da la gracia y luego le da la verdad. Yo no te condeno. Vete y deja de adulterar. Esa es la verdad. Gracia y verdad. Zaqueo era un ladronazo. Era un ladronazo. Y él era jefe de varios cobradores de impuestos. Y todos ellos robaban. Un día, dicen que era muy chaparrito, se subió a un sicómoro, a un árbol. Jesús iba caminando, lo ve y le dice: Zaqueo, baja porque hoy tengo que entrar en tu casa. Eso fue gracia. Que Jesús entrara a comer a la casa de un ladronazo, eso es gracia. Pero adentro, Jesús, que es la verdad, hizo que Zaqueo entendiera la gracia y la verdad y dijera: voy a devolverle a todo el que le haya robado, le voy a devolver lo que le robé y aún se lo voy a cuadruplicar. Gracia y verdad. Jesús lavó los pies de los discípulos. Gracia. Pero les dijo: y esto que yo hago hoy, vosotros os haréis a los demás. Verdad. Invitó a Pedro a caminar sobre el agua. Gracia. Caminar sobre el agua es por gracia. No hay manera de que fuese de otra manera. Pero cuando se hundió, le dijo la verdad cuando lo regañó y le dijo: ¿por qué dudaste? Gracia y verdad. A la mujer samaritana le dice: dame de beber de tu agua. Jesús le habló a una mujer que por costumbre no se le hablaba porque era samaritana. Judíos y samaritanos no se hablaban. Por gracia le habla y le dice: dame de beber de tu agua. Y después le dice la verdad. Has tenido 5 maridos, o sea, eres media conflictiva y media coscolina. Y el hombre con el que estás hoy es tu amante, no es tu marido. Esa gracia y esa verdad hicieron que ella corriera hacia el pueblo y trajera a muchísimos y se convirtieran al Señor. La gracia y la verdad deben estar ahí en equilibrio. A Nicodemo, principal de la sinagoga, que lo vino a buscar de noche, le otorgó por gracia verlo de noche. Y por gracia le dio la explicación. Pero en la verdad le dijo: Nicodemo, nadie puede nacer de nuevo si no nace primero del agua y del Espíritu. Y si quieres seguirme, tienes que nacer de nuevo. La gracia va junto con la verdad. Y a ti y a mí, lo mismo pasa todos los días. Él nos recibió, nos tomó nuestro pecado, nos dejó seguirlo por puritita gracia y nos da la vida, el aliento de vida por gracia, pero también nos dice verdades. Y es ahí donde el evangelio de la gracia toma fuerza y poder para que haga su efecto completo. La gracia debe de ir acompañado de la verdad. La gracia sin verdad puede considerarse un libertinaje. La verdad sin la gracia, que es lo que pasa en la mayoría de las iglesias, solo hace cargar a la gente de obras que tiene que hacer, que no puede hacer, que tiene que dejar de hacer, que no puede dejar de hacer, porque los mandan a luchar carne contra carne, llenos de la ley, el poder de la ley sobre la carne, ellos tratando de quitarse el pecado, pero teniendo más poder. Es como conectarse a un cable pelón o pelado y estar ahí, pero por otro lado querer salir, pero no querer soltar esto. ¿Me estoy explicando? Eso Jesús se los explicó de esta manera. Lucas 11:46 les dijo: hay de ustedes también, expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar. Tienes que hacer y dejar de hacer, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Eso es lo que sucede. La gracia sin verdad
se puede malentender. La verdad sin la gracia pone su pesada carga sobre la gente y por eso mucha gente sale de la iglesia, hacen que la gente aprenda a filtrar todo por obras y si ve a un líder o a un pastor o a hacer obras equivocadas, se van de la iglesia y le echan la culpa a Jesús. Y mucha gente está fuera de la iglesia, no quiere nada con la iglesia católica, no quiere nada con la iglesia pentecostal, no quiere nada con la iglesia protestante, que en todas sus denominaciones no quiere nada con el concepto de iglesia porque considera que son hipócritas, que somos hipócritas. Pero eso viene de los fariseos que entendieron por 1500 años que tenían que hacer cosas para justificarse delante de Jesús, justificarse delante de Dios. Para quedar justificados delante de Dios tenían que hacer cosas, obras. Y no pudieron. Y a eso vino Jesús a decirles, no se puede, no hay manera. Le reveló al apóstol Pablo y el apóstol Pablo se los enseñó. No hay manera que tú te justifiques. El único que justifica es el justo y justifica a los que son de la fe de Jesús. ¿Ok? Entonces, Jesús es la gracia y la verdad. Y así lo tenemos que manejar nosotros. Y por último, nosotros tenemos que llevar a la gente la gracia y la verdad. Vamos a usar un ejemplo más, porque hay muchísimos en la Escritura, y ahora los puedes buscar tú mismo. Cuando Jesús se encuentra con Leví, cobrador de impuestos. Lucas capítulo 5, versos 27 al 32, dice: después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Después Leví fue Mateo, quien escribió el Evangelio de Mateo, ¿vale? Sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús, ojo acá, un gran banquete en su casa. Había allí un grupo numeroso de ¿quiénes? De recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos, aquí entran en escena los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, porque había saduceos y fariseos y otras sectas, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Hay muchas cosas aquí. Miren, lo primero, Leví era otro ladronazo. Era de la banda de Zaqueo, pues. A los recaudadores de impuestos los odiaban los judíos. ¿Por qué? Porque eran judíos que trabajaban para el sistema romano, para los romanos, y los romanos, hagan de cuenta que les decían, bueno, la cuota diaria de impuestos que debes recaudar son 2,000 dracmas o 2,000 denarios. Vamos a poner 2,000 denarios. Eso es todo. No lo decían, pero quedaba implícito. Lo demás que cobres, quédatelo. Entonces ellos abusaban del pueblo y terminaban cobrando 2,500, 3,000 denarios, 4,000 o más. Le entregaban a Roma sus 2,000 denarios, la cuota que les pedían, y se quedaban con todo lo demás. Entonces se enriquecían a costa del sufrimiento del mismo pueblo. Eran judíos abusando del pueblo judío. Entonces los odiaban. Eran la escoria de la sociedad. Bueno, a esa escoria, fíjate, la traducción viviente dice en Lucas 5:30, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Son de lo peor. Entonces yo quiero que vea cómo Jesús voltea a ver a Leví, a Mateo, una escoria de la sociedad, y por gracia le dice: ven y sígueme. No por méritos, no por obras, no por tu pecado, no por tus buenas obras. Ven y sígueme. Gracia. Pero después, Leví se encontró con la verdad y le armó un banquete a Jesús y mandó a llamar a todos sus amigos, a toda su banda de recaudadores y de personas que eran una escoria. Entonces yo quiero que vea también a Jesús ahí sentado en ese banquete, en esa fiesta, en ese pues bacanal, ¿no? Como dicen acá.
en ese fiestón, música de Bad Bunny, malas palabras, porque ellos hablaban así, no sabían ni quién era Jesús, tal vez chistes en doble sentido, y Jesús estaba ahí. Pero además, vea la escena, también estaban colados los fariseos. Ellos no los invitaron, ellos se colaron para ver ese espectáculo de ver a un rabí, porque sí le decían a Jesús que era un rabí, con sus discípulos, sentado a la mesa de la peor escoria de la sociedad, comiendo con pecadores cuando ellos no podían comer ni siquiera carne contaminada, mucho menos con un pecador, porque así decía la ley. Entonces Jesús les dice, yo he venido a los enfermos y no a los sanos. No he venido a los justos. Ellos se creían justos. Literal podría decir aquí, no he venido a llamar a los justos por obras. Eso no, el que se crea justo por obra va. Sino a los pecadores para que se arrepientan. Y eso es lo que pasó contigo y conmigo. Cuando uno llega a Jesús, uno es un pecador que necesita arrepentirse de tener una vida pasada sin tomar en cuenta a Jesús, sin entender a Dios, sin tener una relación con Dios, haciendo pecados. Y nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos y hacemos esa declaración de fe genuina, decirle, Señor Jesús, yo te reconozco que eres el Hijo de Dios. Sé que moriste por mis pecados y que los pagaste todos. Que esa cruz era para mí, la tuviste tú. Y que ahora me justificas por mi fe, ya no por mis obras. Gracias, Jesús. En ese momento eres salvo. Eres salvo por siempre. Y dejas de ser un pecador y te pone Jesús el traje de justificado por mi obra de la cruz. Justificado por el justo. ¿Has visto esas playeras que dicen staff atrás? La tuya dice justificado. Justificado. Por fe. Amén. Y eso es lo que está diciendo acá Jesús. Entonces quiero que aprovechar para entender que la gracia y la verdad tiene que estar. Y eso es lo que tenemos que llevarle a la gente. No solamente la gracia, sino también la verdad. Pero tenemos que tener entendimiento para saber compartir con ellos sin juzgarlos. Jesús no los juzgó. Jesús no les apagó la grabadora. Jesús no les quitó el Spotify de Bad Bunny. Jesús no les dijo, que esas groserías, yo no digo groserías. Jesús no dijo nada de eso. No se lee en la Escritura nada de eso. Asumimos que era una reunión mundana, con gente que no sabía nada de Dios, que no quería nada con Dios, por eso se iban de los judíos a trabajar con los romanos generalmente. Eran gente ruda, gente de la calle. Y Jesús estuvo sentado ahí. Mire qué hermoso es poder trabajar en un lugar cristiano como nuestro colegio, por ejemplo. Trabajar en la iglesia es maravilloso. Vivir en la iglesia, vivir en un colegio cristiano es una maravilla. Pero la realidad es que no todos deben trabajar ahí, porque si no, ¿quién va a estar en los colegios seculares, en los colegios mundanos? Hay cristianos que bajo la ley se sienten tan justos por sus obras que no quieren ir a las fiestas de cumpleaños, de 15 años, bodas de su propia familia, de sus propios hermanos, de sus propios primos, de los tíos, porque la música me va a carcomer mis castos y justos oídos. Y eso, mis amados, es jactancia. Es la jactancia de yo sí puedo, yo soy justo por mis obras y no me puedo contaminar. En lugar de ir a esa fiesta de la familia, amar a todos, servir a la gente, porque tú y yo fuimos escogidos por Dios y hoy somos justos, pero venimos exactamente igual que donde venía Leví y todos ellos, y éramos una escoria. Y en la carne seguimos siendo una escoria, para que me entiendas. 1 Corintios 1:26.
les dice, mirad, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, no son muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Tú y yo, lo que está diciendo acá, es que tú y yo no somos sabios, no somos poderosos y no somos nobles. Al contrario, somos necios, débiles, viles, menospreciados y lo que no es. Y eso fue lo que escogió Dios para deshacer lo que es y para ponernos en el mejor y más alto lugar por su obra de la cruz, por su justicia y no por la nuestra. Y no por la nuestra. Entonces, si tú eres eso y entiendes que en el espíritu ya eres justo, pero en tu carne eres una escoria, eres necio, débil, vil, menospreciado y no eres nadie, ¿por qué vas a ningunear a los que hoy no conocen a Jesús? Si tú lo conoces por puritita gracia, si tú eres salvo por gracia, tienes una fe por gracia también. ¿Me estás siguiendo? Entonces, tengo una amistad, una maestra amiga que quiere trabajar en el colegio, tiene algún par de años queriendo trabajar en el colegio desde que lo conoció, porque es maravilloso trabajar en un colegio cristiano como el nuestro. Pero Dios no le ha dado la oportunidad. Y hoy la está sembrando en un colegio secular otra vez. Pero es ahí a donde hay que llevar la luz. Es ahí a donde no hay sabor o donde hay sinsabor. Ahí es donde debemos de llevar nosotros la sal. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal ya no da sabor, queda insípida y está lista para echarla al fuego y destruirla. No estoy diciendo que usted se meta y haga fiestas y participe de las cosas que participan ellos. Que tome alcohol, que se emborrache como ellos, que fume como ellos, que diga groserías como ellos. Yo no estoy diciendo eso. Jesús no hizo eso. Pero sí los aceptó como eran. Les dio gracia. Y después les contó la verdad. Y estoy seguro que todos ellos se convirtieron. Y si no todos, la mayoría. Que tú puedas llegar a esa fiesta de tu familia, de tus amigos, y por gracia los atiendas, les sirvas. Y llegará el momento en que puedas compartir una verdad y sobre todo a lo mejor tu testimonio, pero te voy a dar un consejo con el tema del testimonio. Escuche bien. Ya estamos por terminar, escuche bien. Dejemos de dar testimonio de las circunstancias que Jesús nos cambió. Es que yo era pobre y ahora ya no soy pobre. Yo no tenía trabajo y ahora tengo trabajo. Mi matrimonio estaba despedazado y ya ahora ya no, ya se restauró. O era yo alcohólico y ahora ya no tomo. O fumaba marihuana y ahora ya no fumo. Era triste y ahora soy alegre. O sea, eso no es lo más importante. Porque entonces lo que estás diciendo es que Jesús es un cambiador de circunstancias. Y yo no encuentro en la Biblia que diga eso. Jesús no es circunstancial ni externo. Jesús es interno y permanente. El testimonio que hay que dar es, sí, mientras yo estaba pobre, conocí a Jesús y pude atravesar ese tiempo de escasez con paz, con reposo. Comencé a servir a la gente, a ser amable con mi familia en medio de esa crisis porque Jesús vivía ya en mí. Ah, ese testimonio tiene poder porque estás hablando de lo que tú viviste y cómo traspasaste el proceso del fuego de la prueba con gozo, con alegría de corazón, con entendimiento, creyendo en que el Señor es el que te perfecciona, te fortalece, te afirma, te fortalece y te establece. ¿Te acuerdas? Entonces, da tu testimonio de lo que el Señor
Hoy puedes decir, la estoy pasando mal con esto, pero ese no es el tema. El tema es que yo por dentro estoy en paz. Yo por dentro estoy confiado. ¿Y eso sabes cómo se logra? Con Jesús. Él me prometió que Él está conmigo en la prueba. Y Él va a callar la tormenta cuando Él diga que es suficiente. Y yo confío en Él. Y sí, no tengo para esto, no tengo para el otro. Estoy así, estoy asá, X, Y, Z. Pero por dentro estoy en paz. Y entonces le ofreces a la gente y le dices a la gente que, porque la gente lo que más quiere es calma, es paz, es dejar de preocuparse, dejar de vivir atormentado, en tristeza, en dolor, en preocupación, sin importar las circunstancias. Porque si no, estamos vendiendo un cumplidor de sueños. El nuevo mago de la colonia, el nuevo genio de la lámpara. Ya no es un genio de la lámpara, ahora es un hombre crucificado en una cruz que también te concede deseos. Eso no es lo que hay que predicar en testimonio. Es que Él con su sacrificio está en ti, tú por fe has sido justificado y hoy puedes vivir en paz cualquier circunstancia que tengas. ¿Me estás siguiendo? Y por último te diría, si algo necesita la sociedad cristiana es dejar de vivir bajo la ley queriendo cambiar a otros. Cuando la vida la filtramos por lo que hacen bien o no hacen bien, tanto nosotros como las personas de nuestro alrededor, e intentamos decir lo que está mal y lo que no está mal a esa persona, lo que estás haciendo es meterte tú y meterle ella y meterla a ella, a esa persona o a él, bajo la ley. Y bajo la ley le estás dando poder al pecado, menos va a poder cambiar. Cuando una esposa le dice al esposo, o un esposo le dice a la esposa o a los hijos, y hay pleitos por debes hacer esto y dejar de hacer esto, y haces esto mal, y haces esto mal, y esto no. Estás trayendo la ley, estás avivando el fuego de la carne que se junta con el pecado y le das poder al pecado para que la tentación y se vuelva y hagas un fuego, ese estopa, gasolina y fuego. En cambio, cuando... Y eso es porque la gente cree que puede cambiar, gente. No puedes cambiarte ni tú. Cuando tú entiendes que eres débil al grado que no te puedes cambiar ni tú mismo, que necesitas que Jesús te cambie. Podemos entender cuando dice Juan 16:7, último versículo. Jesús dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La próxima semana te explico a detalle esto, pero Él convencerá al mundo de pecado. ¿Quién va a convencer a la persona de su pecado, de que obra mal, de que piensa mal, de que actúa mal? El Espíritu Santo. Al que tienes que voltearte y orar y decir, Señor, muéstrale a él, a ella, a ellos su pecado. Así como me lo muestras a mí, muéstrame mi pecado para dar gracias porque ya me lo quitaste y ahora en mi justicia yo pueda hacer lo correcto. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ahora sí podemos entender y compartir que Jesús es la gracia y la verdad que nos hace ser correctos en la gracia, por su justicia, ser correctos, y en la verdad nos permite hacer lo correcto. ¿Ok? Por eso es que el título se llamó así. Jesús es la gracia y la verdad, ser correctos para hacer lo correcto. Amén. Aleluya. Dele una alabanza al Señor, porque el Señor está creyendo firmemente que usted puede ser correcto y hacer cada vez más lo correcto y dejar de hacer lo malo. ¿Puedo dar un buen amén? ¿Puedo leer un buen amén ahí? Excelente. Querida iglesia, cierre los ojos, levante sus manos. Vamos a orar, vamos a declararle, Señor, primero gracias por este mensaje. Vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor derrame, ¿verdad? Su unción
sobre cada uno de nosotros. Este mensaje quede en el corazón y podamos caminar como justos, haciendo buenas obras, pero no las de la ley, sino las de la fe, las obras que ya están ahí en la naturaleza nuestra. ¿Vale? Señor, te damos gracias, Padre del cielo, por esta tu palabra que cae sobre cada uno de nosotros, y yo creo firmemente que cae en buena tierra. Oídos abiertos, ojos abiertos, espirituales, recibiendo esta palabra que comienza, Señor, a hacer fruto, a dar fruto en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por hacernos entender que no solo eres la gracia, sino también la verdad. Que nos has recibido por gracia, pero nos das la verdad para poder ser transformados. Que en la transformación estamos más atentos a nuestro proceso interno que al externo, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Yo te pido que cada persona que está acá, que cada miembro de la iglesia que está acá, que cada discípulo que está acá, pueda hoy recibir este mensaje, saber que está diseñado para ir a sentarse con los mundanos, con las escorias como nosotros éramos y seguimos siendo en la carne, sin juzgarlos, sin quererlos corregir, sin quererlos cambiar, sino dándoles gracia y en su momento poder compartir la verdad. Y la verdad más interesante, más importante es hacerles saber cómo tú veniste a vivir en nosotros, Señor, siendo tan inmerecedores, y nos cambiaste la percepción, la manera de vivir, la manera de entender, la manera de pensar, la manera de ser, la manera de resistir, porque tú estás en nosotros y nosotros en ti. Y ese es el reino y tu justicia. Y todas las circunstancias cambiarán y vendrán por añadidura. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, gloria al Señor, que usted haya recibido en estos 45 minutos, un poquito más, esta palabra la tenga ahí en su corazón y la pueda compartir con mucha gente. Y si usted, pues la mayoría no trabaja en lugares cristianos, siéntase bien, sépase que Dios lo está usando para llevar gracia y verdad a este lugar. Sea luz, sea la sal de esa tierra, pero con gracia y verdad, en ese equilibrio. No de la pura gracia, porque entonces la verdad, porque entonces puede ser libertinaje. No de la pura verdad, porque entonces será un legalista y pondrá cargas. De la gracia con la verdad. Y veremos a la gente recibir al Señor. Amén. Amén. Dios nos los bendiga. Le damos al Señor la gloria y la honra porque siempre nos da la oportunidad de predicar mensajes que salen de su corazón y de verdad con el mismo corazón se los compartimos a ustedes. Así que Dios los bendiga, los que hacen posible estas transmisiones, los que sirven en los servicios presenciales. Dios los bendiga. De verdad, gracias por todo su esfuerzo, gracias por todo su favor y que Dios les multiplique toda la obra de sus manos en una doble porción. ¿Le parece? Bendiciones, nos vemos la próxima semana y esté atento porque estamos haciendo cosas nuevas y vamos a estarlos avisando, ¿vale? Nos vemos el siguiente mensaje. Hasta la próxima.